Ahora es momento de seguir hablando de economía. Recién en la apertura hablaba de algunos despidos que se conocieron esta semana. Essen, Whirlpool, también la empresa de alternadores eléctricos Cramco, Santa Fe, Conurbano Bonaerense, cómo está afectado el sector industrial. Y para hablar un poco, no solamente de esto, pero sí le quiero preguntar de esto, pero también qué es lo que está pasando en la economía, qué es lo que está viendo él sobre la macro, la micro, la economía real. Bueno, en este escenario económico estamos en comunicación justamente con el economista Andrés Aciaín. Andrés, ¿cómo estás? Muy buenos días. Hola, ¿qué tal? Buenos días, ¿cómo están? Bien, todo bien. Muchas gracias por estos minutos acá en el Mirador. Recién hacía un repaso de algunos datos que se conocieron, malos datos, datos negativos, una noticia, mejor dicho, negativa, porque hay familias atrás, obviamente, de despidos que se conocieron puntualmente en sector industrial. Whirlpool 220 se conoció ayer, Essen, fábrica de ollas y sartenes, creo, también alrededor de 300 despidos. Otra empresa, Cramco en Santa Fe, también 35, 40 despidos. ¿Qué estás viendo que está pasando con esta famosa economía real en este modelo económico, bueno, del gobierno de Javier Milei? Bueno, yo creo que lo que hay es, me parece, decisiones que maduran, que tienen que ver con un contexto de un programa económico y con la consolidación política de ese programa económico. Me parece que ya muchos sectores empresarios ven que se consolida, después del buen resultado electoral que obtuvo Milei, un proyecto económico que tiene, saben ellos, uno de sus pilares, la apertura a las importaciones con un dólar barato, con una idea que tienen los sectores liberales de la Argentina de que la industria nacional es ineficiente y hay que reemplazarla por importaciones. Entonces, ya por ahí sectores que venían difícil porque las ventas no son muy buenas y encima la competencia importación, pero que por ahí aguantan y dicen, no, esto por ahí es temporal, digamos, Milei tal vez le iba mal en la elección, entonces este esquema económico no tenía mucha duración. Al ver que se consolida, empiezan a decidir cerrar eslabones de la producción, digamos. Lo que está viendo es desde empresas que cierran a muchísimas empresas que lo que hacen es eliminar líneas de producción y mantienen la red comercial y de distribución, pero reemplazan productos locales por productos importados, ¿no? Estamos viendo un proceso fuerte de eso en todos los sectores de la manufactura. Andrés, esta Y eso semana, sí, implica pérdida de puestos de trabajo. no, no, total, total, Cada, ahí, cada ahí sector que cierra es puesto de trabajo que se pierde. Por eso las estadísticas, uno dice, bueno, mira, dicen creció 5% interanual la economía, que es el último informe de actividad, eh, pero el empleo, sobre todo en el sector formal privado, cae. Bueno, tiene que ver con qué economía está creciendo, ¿no? Por ejemplo, del crecimiento de la economía de los 5 puntos, eran más impuestos y el otro es una cuestión estadística, porque cuando sube la tasa de interés le incrementan como el valor agregado por los bancos, una cuestión estadística, eso casi explica de los 5 puntos, 3. Y después creció mucho inmobiliaria, digamos, todos negocios que no implican eh, producción, ¿no? No implican puestos de trabajo. sé que eso te quería preguntar, porque otro de los datos o debates de esta semana en materia económica es, bueno, Argentina vamos a decirlo así, creo que me vas a entender, zafó de caer en la recesión, pero hay un debate por esto de que se repiten los 2 o 3 trimestres consecutivos con actividad económica negativa, caería en recesión. Eso no pasó, pero hubo algunas voces que están diciendo, che, ojo, porque no sé si están así o no. Sí, porque apareció como una toqueteada de números no explicada, digamos. Cambiaron, no solo, digamos, tiraron el dato último del último mes de producción, sino que cambiaron los datos hacia atrás, eh, y meses donde había habido, no me acuerdo si caída, lo pusieron positivo. La cuestión es que modificaron la tendencia y varios meses y no dieron explicaciones, ¿no? Una economía que venía a recesión, de repente le cambiaron 3 meses y está creciendo, pero cambiaron hacia atrás los datos. Pasa a veces, digamos, que se corrigen los números de los últimos meses, no es algo imposible.
pero si lo vemos que eran justo los meses que la economía venía mal, que venía la incertidumbre por el dólar, que las tasas de interés habían subido, que los salarios estaban cayendo con la inflación, medio que no se explica de dónde viene ese repunte y esa corrección, ¿no? Entonces se generan dudas de si no se está toqueteando los datos de actividad, básicamente, para decirlo en criollo. Andrés, te quería preguntar, hace un ratito describías como un modelo de apertura de importaciones con dólar barato. Eh, a ver, efectos sociales, está claro, ¿no? Despidos y todo lo que hay atrás de eso, que es muy importante. Argentina aparte tiene muchos antecedentes de eso, basta pensar en la década del 90, ¿no? Pero te quería preguntar, por el efecto más en el sector financiero, o qué efectos tendría, si es que los hay, en el sector financiero de sostener o que el gobierno sostenga este modelo económico de apertura de importaciones con un dólar barato. Y mirá, o sea, el efecto más claro es que Argentina empieza a tener, digamos, ya el año pasado tiene déficit de cuenta corriente, salvo a meses excepcionales, por ejemplo, cuando se adelantó venta de la cosecha en un mes, porque le pusieron una promoción, sacando retenciones, ese acuerdo con la cerealera, digamos, sacando cuestiones puntuales que modificaron un mes el balance comercial. Argentina viene teniendo déficit, cuando vos ves el balance de bienes y servicios, y se aplica crecimiento de importación, crecimiento del turismo en el exterior, cuando uno ve los dos rubros grandes que se morfan parte del superávit comercial con una dinámica exportadora buena, en términos especialmente de la producción agrícola y ayudando todo el tema de la producción de hidrocarburos de vaca muerta. La apuesta del gobierno es que el repunte y el crecimiento de exportaciones de bienes primarios al estilo minerales, hidrocarburos y el agro, recibiendo inversiones extranjeras, compense el aumento de las importaciones en sectores industriales, ¿no? Ese es el modelo liberal. Nos especializamos en exportar materias primas, importamos productos industriales y que el crecimiento de las exportaciones de materias primas compense eh, el deterioro de todo lo que es la producción local. Este modelo, digamos, que está agarrado ahora coyunturalmente de una apertura importadora y un dólar barato, se lo quiere consolidar más estructuralmente, ya desde una estructura legal para que sea más firme y difícil de modificar, en dos hitos, digamos, el acuerdo Unión Mercosur, Unión Europea y el acuerdo bilateral con los Estados Unidos. Serían dos pasos más hacia un esquema donde Argentina básicamente dejaría de ser un país semi-industrializado, ¿no? O sea, se iría para atrás en todo lo que es la producción industrial y se pasaría a un esquema de apuesta a un país basado en los recursos naturales exclusivamente, ¿Sabes por? servicios Sí. públicos y bancarios. Te preguntaba también por el sector financiero, porque otro de los temas también de la semana, no sé si lo pudiste ver, que el Banco Santander y ahora el otro se me acaba de ir, dos bancos españoles advirtieron, o se conoció que advirtieron en un informe, de que el riesgo en la Argentina, por lo menos el riesgo para su visión, ¿no? O sus intereses, o lo que están viendo en la Argentina después de las elecciones, como que no bajó tanto y que se permanece el riesgo financiero en un país con la Argentina, sobre todo como está la macro en el país. Por eso te preguntaba, ¿qué significa que estos bancos Mm. que están en la Argentina, ¿no? Estén viendo esto? ¿Hay algo que por ahí que hay que prestar atención o por ahí es algo que están viendo ellos en el sector financiero y por ahí no tiene tanto impacto? Lo que pasa es que a los bancos, durante las elecciones, le hicieron un cambio en la política monetaria que les pegó un tiro, digamos, los balances contables, todo, lo llevó a pérdidas grandes. Porque los bancos, básicamente de Argentina, hace años que vivían de agarrar la plata de los ahorristas y dársela al Banco Central y cobrar un diferencial de tasa de interés. Una política casi con riesgo cero y que le aseguraba una rentabilidad importante. Cuando le sacaron las LEFIs, le cortaron esa posibilidad, no le dieron una inversión de corto plazo. Esto a ellos les generó que tuvieran que cortar todas las líneas de crédito porque eh, eran riesgosas, se transformaban en riesgosas dar crédito en la Argentina, pues no tenían una base de financiamiento estable de corto plazo, digamos, para colocar fondos. Eh, y esto les hizo un agujero en los balances. Me parece que
digamos, la discusión es si eso fue algo coyuntural por la política que implementó el gobierno, que después implementó esa política de llevar las tasas de interés a las nubes, no dar financiamiento, o sea, los bancos para fondearse en el corto plazo tenían que pagar cualquier barbaridad. Todo esto empujó a estos balances con pérdidas que están teniendo los bancos, que reflejan las pérdidas que tuvieron hasta las elecciones. Yo creo que lo que se está abriendo hacia adelante es una puja y un debate entre los bancos y el gobierno sobre el nuevo esquema financiero que se viene, ¿no? Si el gobierno va a reactivar algunos elementos de política monetaria para financiar a los bancos en el corto plazo o si se va a mantener un negocio bancario más duro. Igualmente, en términos de balances bancarios, yo creo que después de las elecciones debieron levantar un montón porque ahí vino toda la suba de lo que son bonos, ¿no? Subieron un montón y muchos de los tenedores de bonos son los propios bancos. Entonces que ahí creo que habrán recuperado parte de la rentabilidad perdida. Pero entiendo que es parte de un debate que se abrió ahí, una puja muy grande, porque bueno, el gobierno entre calmar el dólar, digamos, y enemistarse con los bancos locales, llevándolos a pérdida durante un trimestre, optó por calmar el dólar en la previa electoral Claro. y bueno, estar en esa disputa sobre cómo se reorganiza el sistema financiero hacia adelante. Yo no veo todavía situaciones de estrés masivo, sí lo que hay es un crecimiento importante eh, en el incumplimiento de que es los créditos, ¿no? Básicamente gente que ya no puede pagar la tarjeta, no puede pagar créditos comerciales, que tiene que ver con un esquema económico que esto sí es por ahí más estructural, que es gente que venía perdiendo salario, pero sostenía los niveles de consumo incrementando la toma de deuda, ¿no? Tarjeteando. Y bueno, esto se acumula y empieza a tener un límite, que se explotó con la suba de tasas, donde, bueno, el costo de financiamiento de tarjeta subió mucho, entonces los que estaban al borde, digamos, peloteando los pagos de tarjeta, muchos no pudieron pagar más. Entonces lo que sí hay es un incremento fuerte en el nivel de incumplimiento de crédito de tarjeta. Pero no, yo no creo que sea un nivel de poner en riesgo la estabilidad bancaria, ¿no? No había tampoco una difusión del crédito tan fuerte Andrés, hacia adelante. perdón, te interrumpí recién. Te hago la Sí. última. Viste que hay un, no sé llamarlo debate, pero por lo menos uno de los temas donde hay distintas visiones sobre el tema de las reservas. Acumular reservas, no acumular reservas. Si el gobierno puede con este esquema o este modelo económico, del lado del gobierno te dicen no, o como que dejan a un lado el costado como el tema como si no sería importante. ¿Qué ves vos sobre este tema de las reservas? Por lo menos en esta Argentina 2025-2026, ¿no? No, acumular reservas para la Argentina es materia obligada bajo cualquier esquema económico y bajo un gobierno de cualquier ideología, porque tiene que ver con que somos un país que tiene una moneda muy vulnerable, no aceptada internacionalmente, con una constante historia de devaluaciones y una desconfianza muy grande en su estabilidad y la forma en que tiene un país de dar cierta certeza de estabilidad de su moneda es el nivel de reservas. Entonces, los que plantean que acumular reservas no es importante, es gente que sabe que no pudo acumular reservas y te vende ese verso. El tema es que el gobierno, las reservas que acumule, van a ser todas pidiendo plata prestada si es que le dan, y no está logrando que le den mucho. Entonces, me parece, toda la acumulación de reservas de este gobierno fue básicamente acumulación de deuda. Primero, Deuda, claro. emitiendo reales a los importadores y después con el Fondo Monetario. La excepción fue el blanqueo, que sumó, pero no son reservas no propias del Banco Central, son mayormente depósitos privados en bancos. Pero sacando de el blanqueo, que fue por ahí lo más genuino, si querés, aunque no son del Banco Central, el resto de la reserva vino toda por toma de plata prestada. Ahora la idea es reabrir los mercados financieros y ver si pueden colocar nuevos créditos. A mí me genera dudas cuanto, ponerle, si se da y sale todo bien para el gobierno, refinanciar pagos lo veo viable, pero una entrada masiva de capital a la Argentina no la veo, no la veo. Los valores de la Argentina están muy caros para, para cualquiera que, digamos, que venga a ser timba, ¿no? Claro. Vos pensás el valor de las propiedades, el valor de las acciones, el valor de los bonos en relación a la capacidad de pago de la Argentina en dólares está muy elevado. Es fruto de la apreciación cambiaria. Total, total. Entonces, los fondos de inversión están esperando que se devalúe la moneda antes de entrar.
Andrés, muchas gracias por estos minutos acá en El Mirador. No, por nada, gracias a ustedes, saludos a los oyentes. Un abrazo grande. Pasaba entonces el economista Andrés Aciaín.